otros ciudadanos, otros votantes de otras izquierdas, nos dicen que nosotros, que el Partido Socialista es igual que el Partido Popular, lo que hay que decirles alto y claro es que todos y cada uno de los avances sociales, todos y cada uno de los avances de este país, de los derechos ciudadanos que se han conseguido, de las conquistas sociales que se han conseguido, se han firmado siempre, siempre por un presidente socialista. Que los que más hemos transformado España han sido los socialistas, sobre todo porque nuestra intención es llegar al gobierno y pretendemos ir quizás más despacio que otros, pero sobre todo queremos seguir avanzando. Y hay que enseñar a la ciudadanía, hay que trasladar a la gente que el avance de paso a paso, pero sin dejarse a nadie atrás, es fundamental para que el partido, para que el PSOE siga siendo mayoritario. Y yo creo que esto es lo que hemos conseguido en la conferencia política. Este debate que hemos tenido de varios días en la conferencia política, en donde se han adherido, han estado con nosotros y con nosotras compañeros de otros partidos políticos, de otras ideologías de izquierda en los propios debates, ha marcado un proyecto político que muy reconocible desde la izquierda para el siglo XXI. Un proyecto político que posiblemente no hubiese sido posible poner en 1982, porque España necesitaba evolucionar. Y es un proyecto político que creo que ganará, que iremos ganando credibilidad según lo vaya conociendo los ciudadanos. Un proyecto político que es mucho más verde, que apuesta por el ecologismo, que es mucho más rojo, apuesta por políticas más de izquierda, en un momento donde la crisis económica ha derivado también en una crisis política que yo creo que es todavía de mayor calado y de más difícil salida que de la crisis económica. Se plantean soluciones a problemas muy concretos, se habla de lo pequeño, pero también se habla de lo macro, de las políticas europeas, de cómo tenemos que trabajar con Europa para poder ser más libres aquí en España. Por tanto, es un proyecto político que creo que nos abre las puertas para construir la España que queremos del siglo XXI, igual que los socialistas construimos la España de finales del siglo XX.